¿Qué harías si te humillaran frente a todos y la única persona capaz de detenerlo estuviera sentada a tu lado sin que lo supieras? Lucía Morales entró al edificio creyendo que iba a perder su trabajo, su nombre y su dignidad en la misma mañana. Pero quien se mantiene íntegra cuando nadie está mirando, termina siendo defendida cuando menos lo espera. Antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad y escriban la palabra presente. Quiero saber desde qué lugares tan lejanos me están escuchando. ¿Están listos para la historia? Preparen sus pañuelos y algo para picar. Comencemos. No llevaba armas, no llevaba discursos, no llevaba defensa. Solo una bolsa gastada colgada del hombro y una decisión silenciosa: no desaparecer. En la recepción, un anciano esperaba sentado, inmóvil, como si no existiera. Nadie lo miraba, nadie lo anunciaba, nadie imaginaba quién era. Lucía tampoco. Y sin saberlo, ese hombre iba a ver lo que nadie más se atrevía a ver. Porque ese día, alguien iba a cruzar una línea, y alguien iba a pagar por ello. El lobby era amplio, frío, lleno de líneas rectas y superficies pulidas. La luz caía blanca desde el techo y hacía que todo pareciera limpio, incluso las miradas que evitaban. Lucía avanzó despacio, cuidando cada paso, como si el piso pudiera delatarla. A su derecha, la recepción; a su izquierda, los ascensores; al fondo, el vidrio, y en uno de los sillones, un anciano. Estaba sentado con las manos sobre el bastón, la espalda apenas encorvada, los ojos quietos. Nadie lo miraba, nadie se detenía, nadie lo anunciaba. Era como si no existiera, como si fuera parte del mobiliario. Lucía lo vio de reojo y siguió, no por desprecio, sino por costumbre. En ese edificio, uno aprende rápido a no mirar lo que no importa. La pantalla detrás del mostrador marcaba las 8:56. 4 minutos para la reunión. 4 minutos para que algo se rompiera. Lucía sintió el pulso en las sienes. Pensó en su hijo, en el desayuno apurado, en la mochila olvidada. Pensó en la impresora, en el correo, en la palabra reestructuración. Pensó en Ricardo Vélez, y pensó, sin decirlo, que tal vez hoy sí se notaría que ella estaba cansada. No cansada de trabajar, cansada de sostener, cansada de corregir en silencio, cansada de ser la que arregla lo que otros rompen. Se detuvo frente al control de acceso y buscó su tarjeta en la bolsa. El cierre sonó demasiado fuerte. Le molestó. Siempre le molestaban los ruidos cuando estaba nerviosa. Alguien pasó detrás, rozándole el hombro, apurado, sin pedir permiso. Lucía se apartó un poco, no dijo nada, no reclamó. Ese gesto pequeño, automático, era parte de su entrenamiento invisible. El lector pitó. La puerta se abrió, y en ese instante, sin que ella lo supiera, alguien levantó la vista. El anciano la observó, no con curiosidad, con atención, con esa atención limpia que no juzga, que no clasifica. La miró caminar, la vio acomodarse la bolsa, la vio detenerse un segundo antes de avanzar. Vio la tensión en los hombros, vio el gesto de la mano apretándose sola, vio lo que casi nadie ve cuando está ocupado en verse a sí mismo, y bajó la mirada otra vez, como si no hubiera visto nada, como si no fuera importante, como si no fuera a importarle. Lucía siguió hacia los ascensores. El murmullo del lobby creció un poco, luego volvió a bajar. La gente entraba, salía, hablaba de cifras, de plazos, de resultados. Palabras limpias, frías, palabras que no sangran. Lucía se preguntó sin querer si alguien notaría si ella no subía, si alguien preguntaría, si alguien diría su nombre. No era una idea triste, era una idea práctica. Y la practicidad a veces duele más.
El ascensor tardó. 1 segundo, 2, 3. El número rojo subía lento. Lucía apoyó la espalda en la pared de vidrio. Sintió el frío. Cerró los ojos un instante. No rezó, no pidió. Solo se quedó quieta. Como si el cuerpo supiera que pronto iba a necesitar toda la calma disponible. El anciano seguía en el sillón, inmóvil, esperando. Nadie sabía qué esperaba. Nadie se preguntaba. Cuando el ascensor llegó, las puertas se abrieron con un suspiro metálico. Lucía entró. Miró el reflejo de su cara en el espejo. No se reconoció. Demasiado pálida, demasiado seria, demasiado sola. Presionó el botón del piso 8. Las puertas se cerraron. Y abajo, en el lobby, el anciano se levantó con cuidado. Tomó el bastón. Caminó despacio hacia el control. Nadie lo detuvo. Nadie le pidió identificación. Nadie lo anunció. Pasó, como si siempre hubiera pertenecido ahí. Lucía no sabía nada de eso. No sabía que estaba siendo observada. No sabía que alguien había leído en su postura algo que otros no ven en años. No sabía que ese día, en ese edificio de vidrio, alguien iba a cruzar una línea que no se cruza, y alguien iba a pagar por ello. Lo único que sabía era que estaba subiendo hacia una sala donde su nombre iba a ser pronunciado de una forma que no le iba a gustar. Y aún así, subió. Porque hay días en los que no se elige ganar, se elige no desaparecer. La impresora común estaba en modo reposo cuando Lucía se acercó. Esa máquina siempre tenía un sonido particular al despertar, como un carraspeo breve, casi humano. Ella puso la carpeta sobre la bandeja, revisó el archivo en la pantalla y presionó imprimir. Esperó. El primer papel salió torcido, como siempre. Lo enderezó con 2 dedos. El segundo salió limpio. El tercero se detuvo 1 segundo más de lo normal. Lucía frunció apenas el ceño, y entonces la hoja apareció, con un encabezado que no era suyo. No miró de inmediato. La tomó por reflejo, como se toman todas las hojas. El tacto era distinto, más grueso, más oficial. Recién al doblarla, al sentir el pliegue, vio el asunto en letras frías perfectamente centradas. Reestructuración, lista preliminar. El aire se le quedó en la garganta. Desdobló apenas. Solo lo suficiente para leer los primeros nombres. Bajó. 1, 2, 3, 4. Y ahí, marcado en amarillo, como una advertencia silenciosa, estaba el suyo, Lucía Morales. No fue un golpe, fue un vacío, como cuando se apaga algo adentro y nadie lo nota. La mano derecha le tembló, la izquierda sostuvo la hoja. El sonido del mundo siguió igual. El teléfono sonó en algún escritorio. Alguien rió cerca. La vida continuó con una naturalidad ofensiva. Lucía dobló el papel con cuidado, como si fuera frágil, y lo guardó en la bolsa. No leyó el resto. No quiso, no pudo. A veces, la mente se protege sola. Caminó de vuelta a su escritorio, se sentó, miró la pantalla. Las letras se movían, parpadeó, respiró hondo, contó hasta 3, no lloró. No suspiró, no se permitió nada que pudiera delatarla. Alrededor, todo parecía normal, demasiado normal, y esa normalidad era un insulto. Abrió el cajón, buscó un bolígrafo, lo encontró, lo dejó, cerró el cajón, miró la foto de su hijo, no la tocó, no todavía. En la bandeja de entrada, un correo nuevo, asunto. Reunión General 0900, sin remitente visible, sin saludo, sin firma. Lucía lo abrió. 3 líneas, frías, impersonales, asistencia obligatoria. La palabra obligatoria se le clavó como un alfiler. Recordó la sonrisa de Ricardo en la puerta, la forma en que había dicho, vamos a aclarar esto. Recordó la pausa antes de la frase, calculada. Recordó la manera en que había mirado alrededor, buscando testigos invisibles.
El estómago se le cerró un poco más. No era la reestructuración, no era la lista, era la combinación, era la puesta en escena, era el orden de los hechos. Primero el papel, luego la exposición, siempre así. Se levantó para ir por agua. El pasillo estaba lleno de gente que hablaba bajo. Algunos la miraron, otros no. Alguien dijo su nombre en voz baja, o creyó oírlo. No se giró. En la cocina, la máquina de café estaba vacía. Golpeó el vaso contra la bandeja sin querer. El ruido sonó fuerte. Demasiado. Una mujer la miró. Lucía sonrió. Una sonrisa breve, automática. La mujer sonrió de vuelta, nada más. Nadie preguntó nada. Nadie se atrevió. El vaso se llenó lento. El agua estaba tibia. Lucía bebió igual. Sentía la boca seca, la garganta áspera, el cuerpo entero en una alerta extraña, como si supiera que algo venía pero no pudiera nombrarlo. Apoyó la frente un segundo en el vidrio de la ventana. Vio la calle abajo, los autos, la gente, la vida que no sabía nada. Pensó en lo injusto que es que el mundo siga cuando uno se está cayendo, y sonrió de nuevo, sola. Volvió al escritorio, se sentó, abrió la carpeta que había impreso, revisó los datos, corrigió una coma, ajustó un margen. Era absurdo, era mecánico, pero era lo único que podía controlar. Afuera los pasos se multiplicaban, la hora se acercaba, el aire se cargaba de una electricidad que no se ve pero se siente. En el fondo de la bolsa, la hoja doblada parecía pesar más, como si tuviera volumen, como si respirara. Lucía metió la mano y la tocó, solo para comprobar que estaba ahí. Estaba real, fría, oficial. La retiró. No la abrió, no todavía. La volvió a guardar. Cerró la bolsa. El correo de Ricardo llegó a las 08:54. Asunto, importante. Cuerpo, no te retrases, nada más. Lucía cerró los ojos un segundo, no largo, no dramático, un segundo exacto. Y cuando los abrió, supo que no iba a evitar lo que venía. Supo que estaba en la lista por una razón, supo que no era un error. Supo que alguien había decidido que ese día, delante de otros, ella iba a ser el ejemplo. Y supo también que no iba a huir. Tomó la bolsa, se levantó. Caminó hacia la puerta, cada paso sonaba distinto, como si el piso la reconociera, como si el edificio supiera. Ricardo Vélez no golpeaba puertas, no alzaba la voz, no necesitaba. Su poder era de esos que se ejercen con calma, como quien está seguro de que nadie lo va a cuestionar. Apareció en el marco de la puerta de vidrio sin hacer ruido, con una sonrisa ligera, ensayada, de esas que parecen amables hasta que se escuchan con atención. Lucía lo vio de reojo antes de que hablara. El reflejo en la pantalla del computador lo delató. La postura recta, los hombros atrás, la seguridad incómoda de quien entra a un espacio como si fuera suyo. Lucía, dijo, sin saludar, ¿tienes un minuto? No era una pregunta, era una ocupación. Ella giró la silla despacio. No sonrió, no frunció el ceño, solo lo miró. Ricardo apoyó un codo en el respaldo de la silla contigua, invadiendo el espacio sin tocarla, con esa proximidad calculada que incomoda sin dar motivo para quejarse. Bajó la voz, no por respeto, por control. He estado revisando algunos informes, continuó. Y, bueno, hay un patrón. Lucía esperó. Sabía que venía algo. Siempre venía algo. Él tomó la carpeta que ella había dejado ordenada. La abrió sin pedir permiso. Hojeó 2 páginas como si buscara un error invisible y la cerró con suavidad. No me malinterpretes, sonrió. Eres responsable. Cumples. Pero... hizo una pausa mínima, exacta. No das la imagen que la empresa necesita ahora. La palabra imagen flotó entre ellos como una acusación sin forma. Lucía abrió la boca para responder. Él levantó la mano, apenas, como quien detiene una mosca.
Déjame terminar, dijo, aún sonriendo. Esto no es personal, es estratégico. Esa frase, siempre esa frase, la que convierte la crueldad en técnica, la que limpia la culpa con vocabulario empresarial. Lucía sintió un calor seco en el pecho. No era rabia, era algo más hondo, algo antiguo. Hay gente joven, continuó él, con otra energía, otra presencia. Y tú, bueno, tú eres correcta, muy correcta. El muy sonó al límite, a techo, a sentencia. ¿Estás diciendo que hago mal mi trabajo?, preguntó ella, con voz baja, firme. Ricardo ladeó la cabeza, divertido, como si la pregunta fuera ingenua. No, estoy diciendo que haces lo justo, y ahora necesitamos más que justo. Miró alrededor, como asegurándose de que nadie escuchara, y bajó aún más la voz. Te lo digo por tu bien, para que no te sorprendas después. Después, esa palabra también pesaba. Lucía apretó los dedos contra la silla. Sintió el plástico frío. Se sostuvo ahí. En la reunión general, añadió él, cerrando la carpeta. Vamos a aclarar esto, para que todos entiendan. No dijo, para que tú entiendas. Dijo todos. Y en ese plural estaba la amenaza, la exposición, el teatro. Antes de que ella pudiera responder, Ricardo ya se había incorporado. Se acomodó la corbata, sonrió de nuevo. Esa sonrisa que no toca los ojos. No te lo tomes a mal, dijo, y salió. Lucía se quedó inmóvil. No miró la puerta, no miró la pantalla, no miró a nadie. Solo se quedó ahí con el cuerpo recto y la respiración contenida, como si cualquier movimiento pudiera delatarla. A su alrededor, el murmullo del piso seguía. Teclados, pasos, risas, la vida normal, la vida que no sabe. El comentario no había sido un ataque directo, había sido peor, había sido una reducción, una manera elegante de decir, no eres suficiente. Y lo peor no era que él lo pensara. Lo peor era que lo iba a demostrar. En público, Lucía bajó la vista, vio sus manos, vio las uñas cortas, sin esmalte, vio las marcas leves de tinta en el pulgar, vio a una mujer que había hecho todo bien y aún así estaba en la cuerda floja. Y por un segundo, solo un segundo, sintió la tentación de desaparecer. Pero no lo hizo. No suspiró. No se apoyó. No se quejó. Se quedó. Y ese quedarse, silencioso, era su forma de resistencia. Lucía cerró la pantalla con un clic suave. Demasiado suave, como si no quisiera que nadie notara el gesto. Se levantó despacio, no porque dudara, porque quería controlarlo. Cada movimiento, cada respiración. Caminó hasta el escritorio y tomó la foto de su hijo. La miró un segundo. No sonrió. No lloró. Solo la miró. Y la guardó en la bolsa. Ese gesto pequeño fue definitivo. Abrió el cajón. Alineó los bolígrafos. Cerró. Enderezó la pila de carpetas. Giró la silla. La empujó hasta que quedó bajo el escritorio. Se acomodó el cabello detrás de la oreja. Sin espejo. Sin prisa. Como si se preparara para algo importante, pero sin anunciarlo. A su alrededor, nadie notó nada. Nadie notó que ella se estaba despidiendo de una versión de sí misma, la que esperaba ser suficiente, la que creía que el esfuerzo bastaba, la que pensaba que la corrección protegía. Se colgó la bolsa al hombro, sintió el peso, el papel doblado adentro, la vida adentro, todo adentro. No escribió a nadie, no llamó, no pidió consejo, no pidió permiso. Había decisiones que se toman sin testigos. Esta era una de ellas. Caminó hacia el baño, se miró en el espejo, no para arreglarse, para reconocerse. La mujer que la miraba de vuelta no era débil. Estaba cansada, estaba herida, estaba tensa, pero no estaba rota. Lucía sostuvo la mirada y por primera vez en la mañana respiró hondo sin apuro. «Está bien»,
susurró sin sonido. Se lavó las manos, secó con papel, tiró, se acomodó la blusa, salió. El pasillo estaba más lleno. La gente se dirigía a la sala grande, la reunión, el escenario. Lucía se unió al flujo sin acelerar, sin frenar, caminando con la cabeza erguida, aunque por dentro todo temblaba. Cada paso era una afirmación muda. Sigo aquí. Alguien la rozó. No se disculpó. Ella tampoco. No por orgullo, por foco. Al llegar a la puerta de la sala, se detuvo un segundo. No porque tuviera miedo, porque sabía que, al cruzarla, algo iba a cambiar. Algo se iba a decir. Algo se iba a romper. Y no quería entrar distraída. Cerró los ojos. Un segundo. Recordó la voz de su hijo. Recordó la mochila. Recordó el desayuno apurado. Recordó la frase de Ricardo. Recordó la lista. Y decidió. No iba a faltar. No iba a suplicar. No iba a explicarse. No iba a pedir comprensión. Iba a estar. Abrió la puerta. El murmullo la envolvió. Voces, risas, sillas moviéndose, pantallas encendiéndose, el aire cargado de expectativas ajenas. Lucía buscó un asiento al fondo, no por esconderse, por observar. Se sentó, colocó la bolsa entre los pies, apoyó las manos sobre las rodillas, miró al frente. No sabía qué iba a pasar exactamente, no sabía cómo, no sabía con qué palabras, pero sabía que algo venía y que estaría sola frente a eso. Y aún así, se quedó. Porque hay decisiones que no se anuncian, se sostienen. La sala se llenaba con una rapidez calculada. Sillas arrastrándose, risas cortas, saludos de compromiso. Lucía eligió un asiento lateral, no por esconderse, sino por observar. Desde ahí podía ver los rostros, las posturas, los gestos mínimos que delatan alianzas. La pantalla al frente aún estaba en negro, reflejando sombras y movimientos. El aire olía a café reciente y a ansiedad vieja, esa mezcla que se repite en todas las reuniones importantes. Alguien se sentó a su lado y se levantó enseguida, como si hubiera recordado otra cosa. Alguien más ocupó ese lugar sin mirarla. Nadie dijo su nombre. Nadie la saludó. No fue hostilidad abierta, fue peor, fue omisión, la forma más limpia de borrar a alguien en público. Lucía apoyó la espalda en el respaldo, enderezó los hombros, miró al frente. Sintió el peso de las miradas que se posaban y se retiraban rápido, como si tocarla fuera incómodo. Escuchó un murmullo detrás, una risa breve, una frase cortada. No distinguió palabras, pero reconoció el tono. El tono que se usa cuando se habla de alguien sin intención de que escuche. «Es que ya se sabía», dijo una voz femenina. Apenas. Lucía no giró. No porque no quisiera, porque no necesitaba. El cuerpo aprende a identificar el desprecio antes que la mente. A su izquierda, dos gerentes conversaban inclinados, con los brazos cruzados no formando un pequeño muro. A su derecha, un grupo de jóvenes revisaba el teléfono, riendo por algo que no incluía a nadie más. En la primera fila, Ricardo conversaba con alguien de dirección, relajado, cómodo, ocupando espacio. Su risa era clara, segura, sonaba como aprobación. Lucía notó cómo algunas miradas viajaban de ella a Ricardo y de Ricardo a ella, como si conectaran puntos invisibles, como si armaran una historia sin consultarla, como si la escena ya estuviera escrita y ella fuera un objeto más. Se acomodó la bolsa entre los pies, sintió el borde del papel doblado. No lo tocó, no quería recordarlo, no aún. La puerta se cerró con un sonido seco. El murmullo bajó. Alguien carraspeó. Otro acomodó la silla. La pantalla se encendió. El logo de la empresa apareció grande, limpio, perfecto. La imagen institucional, la máscara. Lucía sintió el pulso en las sienes, no rápido, firme, como un tambor lejano. A su espalda, una voz masculina murmuró: «Pobre».
y se detuvo. Otra voz respondió algo que no alcanzó a oír. Hubo un silencio breve, luego risas bajas, el tipo de risa que se apaga rápido, por si alguien mira. Lucía apretó los dedos contra las rodillas, no por rabia, por anclaje, para mantenerse ahí, presente, visible. Ricardo se levantó, caminó al frente, ajustó el micrófono, sonrió a la sala. Esa sonrisa amplia, blanca, entrenada, la de los hombres que nunca dudan de su lugar. «Buenos días a todos», dijo. «Gracias por estar puntuales». Algunos respondieron, otros asintieron. Él miró alrededor, como si midiera el terreno, como si contara aliados. Su mirada pasó por Lucía sin detenerse, no la registró. O fingió no hacerlo. Era lo mismo. «Hoy vamos a hablar de cambios necesarios», continuó. «De ajustes, de crecimiento». La palabra crecimiento siempre caía bien. Prometía algo sin definir nada. Lucía escuchó, sin emoción, sin expectativa. Solo escuchó. Mientras él hablaba, ella sintió el movimiento a su alrededor. Gente que se inclinaba, que asentía, que sonreía en el momento justo. Gente que ya estaba de acuerdo antes de oír. La platea perfecta. En un momento, alguien en la segunda fila giró la cabeza y la miró. Sostuvo la mirada un segundo, luego bajó los ojos. No fue compasión, fue curiosidad, como si observara algo que está a punto de caer. Lucía tragó saliva, no por miedo, por sequedad. El discurso avanzaba, palabras limpias, números, gráficos, promesas, y debajo, la tensión. Esa tensión que se siente aunque nadie la nombre. La mujer de atrás volvió a murmurar, y con todo respeto, Lucía no oyó el resto. No necesitaba. El juicio no era una persona. Era el aire. Era el ambiente. Era la suma de pequeños gestos que dicen, no perteneces. Y pertenecer, en un lugar así, es supervivencia. Lucía se enderezó un poco más. Apoyó los pies firmes en el suelo. Miró al frente. No sonrió. No se escondió. No se disculpó. Se dejó ver, aunque doliera, porque hay humillaciones que no gritan, se susurran y se sienten igual. El autobús se detuvo con un golpe seco. Lucía subió junto a otros cuerpos cansados, mochilas, abrigos, bolsas. El aire era denso, el pasillo estrecho. Alguien empujó sin mirar. Alguien pidió paso sin esperar respuesta. Ella avanzó de costado, cuidando la bolsa, protegiendo el espacio mínimo que le quedaba. No había asientos libres. Se sostuvo del pasamanos con la mano derecha y apoyó la espalda contra el vidrio. El movimiento del vehículo la balanceó. Ajustó los pies, encontró equilibrio. A su lado, una mujer hablaba por teléfono, en voz alta, quejándose del tráfico, del clima, de todo. Delante, un hombre revisaba el reloj con impaciencia. Detrás, un niño lloraba. La vida en capas, la vida apretada. Lucía miró por la ventana. La ciudad pasaba en fragmentos. Una esquina, una tienda, un semáforo. Pensó en la sala, en las miradas, en la risa de Ricardo, en la palabra crecimiento. Pensó en la lista. Pensó en su nombre marcado. Pensó en la forma en que nadie había dicho nada. Y el pensamiento se le asentó en el pecho como un peso concreto. En el siguiente semáforo, un auto oscuro se detuvo al costado. Vidrios polarizados, llantas limpias, brillo. Dentro, Ricardo lo vio de perfil, hablaba por teléfono, reía, hacía un gesto con la mano, despreocupado, aire acondicionado, música suave, el mundo a su favor. Lucía lo miró, no con envidia, con claridad. Esa era la desigualdad, no solo de dinero, de margen, de permiso, de impunidad. El autobús arrancó, el auto también. Durante unos segundos fueron paralelos, dos trayectorias, dos realidades. Luego el auto aceleró, se perdió. El autobús siguió lento,
Lucía soltó el pasamanos un instante para acomodarse la manga. La piel le ardía donde alguien la había rozado. Nada grave, nada importante, todo sumaba. El vehículo frenó de nuevo. Gente subió, gente bajó. El espacio se redujo. Un hombro contra el suyo, un codo en las costillas. Nadie pidió disculpas, nadie miró. No era maldad, era costumbre. En los lugares donde nadie sobra, nadie se ve. Lucía cerró los ojos un segundo, solo un segundo, no para escapar, para resistir. Recordó el espejo del baño, la mujer que había visto, recordó la decisión, recordó el voy a estar, y se sostuvo. El autobús dobló. El pavimento irregular sacudió los cuerpos. Una señora se quejó. Un hombre murmuró algo. Lucía apretó los dedos en el pasamanos. Sintió el frío del metal. Lo real. En otra esquina, un segundo auto caro pasó rápido. No sabía quién iba dentro. No importaba. Importaba la distancia, la facilidad, la suavidad con que algunos se mueven por el mundo mientras otros se acomodan como pueden. El contraste no era solo material, era simbólico. Ella había entrado a la sala con el peso de una lista. Él con la ligereza de quien manda. Ella había sido mirada, él admirado. Ella sostenía una bolsa gastada, él un teléfono último modelo. Y ese desequilibrio no era casual, era estructural. Lucía se preguntó sin amargura cuándo había empezado a ser invisible. Si había sido de golpe o de a poco, si había pasado algo concreto o si el mundo simplemente se había acostumbrado a no verla. Y la pregunta no tenía respuesta. No todavía. El autobús frenó más fuerte. Un cuerpo se desestabilizó adelante. Alguien exclamó. Un murmullo recorrió el pasillo. Lucía ajustó los pies, protegió la bolsa, miró hacia la puerta. En la parada siguiente, subió un anciano. Bastón, pasos cortos, lento. La gente se movió lo justo para no chocar. Nadie se levantó, nadie ofreció ayuda, nadie miró. Lucía lo vio vacilar, lo vio buscar apoyo en el aire, lo vio casi perder el equilibrio. Y sin pensarlo se movió, porque a veces, en medio de la desigualdad, el cuerpo actúa antes que la cabeza. El anciano dio un paso inseguro al subir. El autobús se movió antes de tiempo. Un sacudón breve, pero suficiente. El bastón resbaló. El cuerpo se inclinó hacia adelante. No fue una caída limpia, fue un desequilibrio torpe, vulnerable, de esos que exponen más que lastiman. Un murmullo de molestia recorrió el pasillo. Alguien chasqueó la lengua. Otro dijo, cuidado, sin moverse. Nadie avanzó. Lucía lo vio todo en un segundo. El gesto del hombre buscando apoyo, la mano en el aire, el espacio vacío, y sin pensar, se estiró, soltó el pasamanos, se inclinó hacia él, lo sujetó del brazo con firmeza y apoyó su cuerpo para sostenerlo. El impacto la desestabilizó. Sintió el golpe seco en la cadera contra el borde del asiento. Un dolor breve, agudo. No gritó, no se quejó. Ajustó el equilibrio y lo sostuvo. Despacio, ya está, susurró casi al oído del hombre mientras lo acomodaba. Alguien bufó detrás. Alguien más murmuró algo sobre el retraso. El autobús volvió a moverse. Lucía se inclinó un poco más para protegerlo del balanceo. El anciano respiraba rápido. La mano le temblaba. El bastón quedó atrapado entre dos piernas ajenas. Ella lo recuperó con un movimiento rápido y lo apoyó junto al asiento. «Siéntese», dijo, sin levantar la voz, firme. El hombre obedeció. Se dejó caer con cuidado. Lucía sintió el peso de su cuerpo al soltarse. Un alivio breve, incompleto. Seguía de pie, sin lugar, sin apoyo, con el dolor punzante en la cadera y el pulso acelerado. Y aún así, se quedó ahí, vigilando, como si temiera que volviera a caer. «Gracias», dijo él, en voz baja, sincera, un poco quebrada.
Lucía negó con la cabeza, como si no fuera nada, como si no importara, porque eso hacía siempre, restar importancia a lo que dolía. El autobús avanzó. El pasillo se cerró de nuevo, la gente volvió a su ritmo, a sus teléfonos, a sus conversaciones, a su mundo. El incidente quedó atrás para todos menos para ella. Lucía se acomodó como pudo. Se sostuvo del respaldo del asiento de adelante. El sudor frío le recorrió la espalda. El corazón le latía fuerte. Pensó en la sala, en la lista, en la risa, en la palabra imagen. Pensó que no tenía energía para nadie más. Y aún así había sido la única que se movió. El anciano la miró, no con gratitud exagerada, con algo más hondo, como quien reconoce un gesto que no se finge. «Hoy casi nadie mira a los que estorban», dijo, con voz tranquila. Lucía esbozó una sonrisa breve. No respondió. Miró al frente, a la ventana, a la calle que pasaba en fragmentos, a la vida que seguía. El dolor en la cadera bajó un poco. La respiración se normalizó. El cuerpo se acomodó. La bolsa colgaba de su hombro, pesada. El hombre acomodó las manos sobre el bastón, enderezó la espalda, la observó sin disimulo, vio sus manos apretadas, vio la forma en que se mantenía erguida sin apoyo, vio la tensión en el cuello, vio el cansancio que no se queja, y bajó la mirada. Nadie más dijo nada, nadie agradeció, nadie preguntó si ella estaba bien, nadie preguntó nada. El mundo retomó su curso como si nada hubiera pasado. Y eso, para Lucía, era normal. El autobús frenó de nuevo. Un niño se rió, alguien subió, alguien bajó, el aire se renovó, la escena se cerró, pero algo había quedado abierto. El anciano volvió a mirarla, un segundo, dos, y en ese silencio hubo una lectura, una comprensión muda, una decisión que no se dijo. Lucía no lo sabía, no podía saberlo, solo sabía que había hecho lo correcto y que eso, como casi siempre, no tenía recompensa visible. No todavía. El autobús se detuvo en la esquina de siempre. Lucía se movió con cuidado para dejar pasar a quienes bajaban. El anciano se levantó despacio, apoyó el bastón, se sostuvo del respaldo. Ella, sin pensar, extendió la mano, no para sostenerlo, para estar. Él la tomó con un gesto breve, firme, sorprendentemente fuerte para su apariencia. «Gracias», repitió, mirándola directo a los ojos. Lucía asintió. Retiró la mano, ajustó la bolsa, bajaron juntos, no porque se buscaran, porque el ritmo los alineó. La vereda estaba húmeda, el cielo gris. El ruido de la calle subía y bajaba como un oleaje irregular. La gente caminaba rápido. Nadie miraba. El anciano avanzaba a paso corto pero seguro. Lucía se colocó a su lado sin pensarlo. No lo tomó del brazo. No lo apuró. Solo caminó al mismo ritmo, como si fuera natural. «¿Va al edificio de vidrio?», preguntó él con tono neutro, sin curiosidad evidente. «Sí», respondió ella. «Yo también». No explicó por qué. No sonrió. No añadió nada. Siguieron. La entrada estaba a 2 cuadras. La gente los adelantaba. Algunos los rozaban. Nadie se detenía. El anciano caminaba recto, mirada al frente, paso constante. No parecía perdido. No parecía inseguro. Parecía enfocado. Lucía notó el detalle. Sin saber por qué, lo notó. «Gracias por antes», dijo él de pronto. «No es común». Ella negó con la cabeza, incómoda. No fue nada. Él ladeó apenas la cabeza. No, fue algo, y ahí estaba la pista. La forma de decirlo, la certeza, no era gratitud, era reconocimiento. Caminaron en silencio unos metros. El ruido de la ciudad llenó el espacio. Bocinas, voces, pasos, el mundo en marcha.
Lucía pensó en la sala, en el reloj, en la reunión que ya debía estar terminando, en lo que vendría después, en la exposición, en la lista, en la palabra imagen. El anciano la miró de reojo. «Día difícil», dijo sin preguntar. Lucía apretó los labios. No respondió. No sabía qué decir. No tenía palabras para eso. Él no insistió. «A veces», continuó, «la gente confunde firmeza con arrogancia y silencio con debilidad». Lucía lo miró. Por primera vez. Directo. Él sostenía la mirada, tranquilo, sin juicio, sin curiosidad invasiva, como quien habla desde experiencia, no desde opinión. «Usted no parece débil», añadió. «Solo parece cansada». La frase la desarmó un poco. No por lo que decía, por cómo lo decía, sin lástima, sin condescendencia, sin intención de corregirla, como un dato. Lucía desvió la mirada. Tragó saliva. «Solo trabajo mucho», dijo. Él asintió, como si ya lo supiera. La entrada del edificio apareció al frente. Vidrio, seguridad, puertas automáticas, gente entrando y saliendo con prisa. El anciano no redujo el paso, no dudó, caminó directo. Lucía se sorprendió de eso. Lo esperaba más lento, más inseguro. No lo fue. Al llegar, él se detuvo un segundo. Miró la fachada, no con admiración, con familiaridad, como quien reconoce un lugar que conoce bien. Lucía no lo notó. Miraba su tarjeta. «Bueno», dijo él, «aquí es». Ella asintió. Buscó la tarjeta en la bolsa. La encontró. Él no buscó nada. No preguntó nada. No se movió. «Gracias de nuevo», dijo, y dio un paso adelante. Lucía lo vio acercarse al control de acceso. Esperó que se detuviera, que pidiera ayuda, que mirara alrededor. No lo hizo. Pasó, como si siempre hubiera pasado. Como si nadie tuviera que autorizarlo. Como si ese lugar no necesitara explicarle nada. Lucía frunció apenas el ceño. No por sospecha, por extrañeza. El guardia no levantó la vista. La puerta se abrió. El anciano entró. Lucía se quedó un segundo quieta. Luego pasó también. No sabía quién era. No sabía por qué estaba ahí. No sabía por qué algo en su presencia la había calmado un poco. Solo sabía que ese hombre no era lo que parecía, y que, de algún modo, había decidido acompañarla. Y eso, sin razón aparente, importaba. La recepción estaba más fría de lo habitual. No por el aire, por la atmósfera, ese tipo de silencio tenso que se forma cuando algo importante está a punto de pasar y nadie lo dice. Lucía cruzó el control de acceso con la tarjeta en la mano. El pitido corto sonó limpio. La puerta se abrió. Entró. Detrás de ella, el anciano pasó sin detenerse. El guardia no levantó la vista. No pidió identificación. No preguntó nada. Simplemente dejó que avanzara, como si su presencia no necesitara explicación. Lucía lo notó. No con alarma, con curiosidad. Pero no tenía espacio mental para eso. El pasillo principal estaba lleno de gente que se movía en direcciones opuestas, como corrientes que se cruzan sin tocarse. Alguien caminaba rápido, hablando por teléfono. Alguien cargaba carpetas. Alguien reía demasiado fuerte. La vida corporativa en su coreografía exacta. El reloj de la pared marcaba las 10:11. La reunión debía haber terminado, o estaba por terminar. Lucía sintió un tirón leve en el estómago. No sabía qué prefería. Caminó hacia el área de las salas. Los pasos resonaban sobre el piso pulido. El sonido era seco, repetido, casi militar. Cada golpe contra el suelo parecía marcar un conteo invisible. 1, 2, 3, como si alguien midiera el tiempo que le quedaba. El anciano caminaba a su lado. No hablaba, no miraba alrededor, no parecía desorientado. Mantenía el paso firme, constante, sin prisa. Lucía se preguntó si sabía a dónde iba,
Y la respuesta fue evidente: sí. Pasaron frente a una sala pequeña, puerta cerrada, vidrio opaco, murmullo adentro. Pasaron frente a otra, risas, luego frente a la sala grande. La puerta estaba entreabierta. De adentro salía la voz de Ricardo, amplificada, clara, con esa entonación segura que se usa cuando se cree tener el control del escenario. Lucía se detuvo. El anciano también. Ella sintió cómo el cuerpo se le tensaba entero. Hombros, mandíbula, manos. El pulso volvió a las sienes. El sonido de la voz de Ricardo atravesaba la puerta como una presencia física. Era extraño cómo alguien podía ocupar tanto espacio incluso sin ser visto. Y como todos saben, decía él, en estos procesos es fundamental ser objetivos. Objetivos, la palabra que se usa para justificar decisiones subjetivas. Lucía tragó saliva. El pasillo se había vaciado un poco. La gente que pasaba no se detenía. Nadie miraba. Nadie se interesaba. La escena era privada, aunque estuviera en un espacio público. El anciano la miró de reojo. No con curiosidad, con atención. Notó la rigidez en su postura, el modo en que apretaba la bolsa contra el cuerpo, la forma en que contenía la respiración. Él sabía leer esos signos. Se notaba. No dijo nada. No interrumpió. Simplemente se quedó. Lucía dio un paso adelante, luego otro. Se acercó a la puerta. La mano le tembló apenas al rozar el metal frío del marco. El contacto la devolvió al cuerpo, al presente, a la realidad. No había más espera posible. Desde adentro, la voz de Ricardo subió un poco de volumen. No es personal, decía. Es lo que la empresa necesita. Esa frase otra vez, esa limpieza verbal, esa absolución automática. Lucía cerró los ojos un segundo. No por miedo, por concentración. Recordó el espejo, recordó el voy a estar, recordó el autobús, el anciano, la caída, la mano extendida. Recordó la sensación de haber hecho lo correcto sin que nadie lo notara. Y respiró. El anciano se adelantó medio paso. No la tocó, no la empujó. Solo se colocó un poco más cerca de la puerta, como si marcara territorio sin decirlo, como si dijera, estoy aquí. Lucía lo notó. Y sin saber por qué, ese gesto mínimo la sostuvo. El murmullo dentro bajó. Alguien rió, alguien tosió. La voz de Ricardo se acercó. Pasos, sillas moviéndose. La escena estaba a punto de abrirse. Lucía acomodó la bolsa, enderezó la espalda, levantó el mentón apenas, no en desafío, en presencia. El anciano se quedó quieto, bastón firme, postura erguida, mirada al frente. Ya no parecía frágil, parecía contenido, como alguien que guarda algo. La puerta se abrió. Ricardo apareció en el marco. Sonrisa amplia, micrófono aún en la mano, la sala detrás llena, la platea expectante, los ojos sobre él, y sin darse cuenta, los ojos sobre ella. El mundo se estrechó. Ricardo salió de la sala con naturalidad, como si el pasillo fuera una extensión del escenario. Sonreía, hablaba, gesticulaba. El tipo de hombre que no distingue entre público y privado porque siempre se siente observado y aprobado. Al verla, se detuvo apenas. La sonrisa se ajustó, no se borró, se afinó, se volvió más precisa. Lucía, dijo, en voz lo suficientemente alta para que los más cercanos oyeran. Justamente hablábamos de ti. Algunos se giraron, otros fingieron no hacerlo. El murmullo se tensó. El aire cambió. Lucía no respondió. No por desdén, por foco. Sostuvo la mirada, neutral, presente. Ricardo dio un paso hacia ella. Invadió el espacio. Bajó la voz, pero no lo suficiente. Te estábamos esperando, añadió. Es importante que estés cuando se hable de tu área. Detrás de él, la puerta seguía abierta.
La sala llena, los ojos, la platea, el escenario listo. Lucía dio un paso adelante, no para acercarse, para entrar. Ricardo se hizo a un lado con un gesto teatral, como quien concede algo. Ella cruzó el umbral. El anciano la siguió. Nadie lo detuvo. Nadie lo anunció. Nadie preguntó quién era. Simplemente entró. La sala se aquietó un poco. La gente se acomodó en los asientos. Alguien carraspeó. Ricardo caminó al frente. Tomó el control. Señaló la pantalla. Un gráfico. Una curva. Números. Como pueden ver, dijo, hay áreas que no están rindiendo. Algunos asintieron. Otros miraron el gráfico sin entender. Él continuó, caminando de un lado a otro, marcando con el puntero. Y esto, añadió ampliando la imagen, es un ejemplo. Lucía vio su nombre en la esquina. Pequeño, técnico. Pero ahí, sintió el golpe seco en el estómago. No lo mostró. Ricardo se giró hacia ella. Lucía, ¿puedes explicar esto? La pregunta no era una invitación, era una trampa. Ella abrió la boca. Él no esperó. No, déjame, dijo, levantando la mano. Yo lo explico. Risas leves, cómplices, nerviosas. Esto es lo que pasa cuando uno se conforma con lo básico. Continuó, mirando a la sala. Cuando se cumple, sí, pero no se destaca. El desprecio era limpio, elegante, aprobado socialmente. Lucía sintió el calor subirle por el cuello. No bajó la cabeza, no se defendió, se quedó quieta, presente, visible, sola. Ricardo levantó una hoja, la misma que ella había doblado. La lista, la reestructuración. Y aquí, dijo agitándola levemente, tenemos el resultado de ese enfoque. El papel crujió. El sonido fue claro, físico, real. Algunos bajaron la mirada. Otros la miraron a ella, otros a él. La escena se cerraba alrededor. No es nada personal, añadió con una sonrisa que ya no disimulaba. Es necesario. Lucía apretó los dedos dentro de la bolsa, sintió el borde duro del papel, el símbolo, la prueba, el veredicto. Ricardo dio un paso más, demasiado cerca. Y si te soy sincero, bajó la voz, pero no lo suficiente. Esto se veía venir. La frase fue el golpe final. La sentencia, la humillación completa, no solo profesional, moral. Lucía levantó la mirada. Lo miró directo, no con rabia, con claridad. El silencio se hizo espeso, pesado. La sala contenía el aire, y entonces Ricardo sonrió un poco más, como quien disfruta. Es cuestión de saber retirarse a tiempo, dijo. Ese fue el momento, el exacto, el que no se cruza. Porque al decirlo, no solo la expuso, la anuló. El anciano se movió, no rápido, no brusco. Simplemente se enderezó. Lucía no lo vio. Estaba mirando a Ricardo. Pero algo en la sala cambió. El aire, el foco, la tensión. Ricardo siguió hablando. No lo notó. Todavía. La línea ya estaba cruzada. El movimiento fue mínimo, casi imperceptible. El anciano enderezó la espalda, acomodó el bastón, dio un paso al frente, no interrumpió, no levantó la voz, no pidió permiso, simplemente ocupó un espacio que nadie esperaba que ocupara. La sala tardó un segundo en registrarlo. Ricardo no. Ricardo seguía hablando, seguía sonriendo, seguía disfrutando de su momento. Y entonces, sin mirar a Lucía, escuchó una voz detrás. No alta, no dura, limpia. Ricardo, dijo la voz, ¿así tratas a la gente en la empresa que yo fundé? El nombre cayó como un objeto, pesado, real. Ricardo se congeló. No fue teatral, fue físico. La mandíbula se tensó, los hombros se detuvieron, la sonrisa quedó suspendida, mal colocada, como una máscara que se desliza. Parpadeó una vez, dos,
Giró lento, demasiado lento, como si el cuerpo se negara a aceptar lo que la mente ya había entendido. El anciano estaba erguido, mirada firme, postura recta. El bastón, ahora, parecía un apoyo simbólico más que físico. Ya no parecía frágil, parecía dueño. Don Esteban, murmuró alguien en la primera fila. El murmullo se expandió. Cabezas giraron. Susurros. ¿Es él? Cruzó el aire. Alguien se llevó la mano a la boca. Otra persona se incorporó en la silla. El nombre se propagó como una onda. Ricardo tragó saliva. Se le marcó el cuello. Bajó la mirada un instante. Y ahí estuvo la prueba. Él lo supo antes que nadie. Supo que estaba perdido. Intentó decir. Don Esteban levantó la mano. No para callarlo, para detener el momento. No, dijo tranquilo. Ahora no. La sala se quedó en silencio. No un silencio incómodo, un silencio obediente. Ricardo retrocedió medio paso. Nadie se lo pidió. El cuerpo se lo ordenó. El poder había cambiado de lugar y él lo había sentido. Explícame, continuó don Esteban, sin elevar la voz. ¿Por qué humillas en público a una mujer que sostiene esta área desde hace años? Explícame por qué conviertes la corrección en burla. Explícame en qué parte de nuestros valores eso es liderazgo. Ricardo miró alrededor. Buscó apoyo. Miradas que antes asentían ahora evitaban. Sonrisas que antes aprobaban, ahora se tensaban. Nadie habló. Lucía seguía de pie. No se movió. No respiró hondo. No sonrió. No necesitaba. El mundo estaba hablando por ella. No fue mi intención, balbuceó él. La intención, respondió don Esteban. Se ve en los gestos. Se acercó un paso más, sin amenaza, con autoridad. Y tus gestos hoy fueron claros. El director general se levantó. Recursos humanos también. La cadena se activó. El efecto dominó. Ricardo bajó la cabeza. Un gesto mínimo, un gesto enorme. Lucía sintió algo raro. No alegría, no venganza, reparación, como cuando algo torcido vuelve a su eje. Don Esteban miró a Lucía. La sostuvo con la mirada un segundo, no dijo nada, no hacía falta, y en ese segundo, todo cambió. El director general tomó la palabra. La voz le salió firme, pero no arrogante, profesional, contenida. Señor Vélez, dijo, acompáñenos un momento, por favor. No fue una orden, fue una salida. Ricardo miró a don Esteban, buscó algo. No lo encontró. Asintió. Caminó hacia la puerta con los hombros caídos. Nadie aplaudió. Nadie comentó. El silencio lo escoltó. Cuando la puerta se cerró, la sala exhaló. Don Esteban se giró hacia Lucía. Señora Morales, dijo, usando el apellido con respeto. Gracias por su trabajo. La frase fue simple, pero en ese contexto fue monumental. El director de recursos humanos avanzó. Llevaba una carpeta. La abrió. Queremos ofrecerle una disculpa formal por lo ocurrido, dijo, y comunicarle que su posición se mantiene, que su evaluación es positiva y que su área será reforzada. Lucía sintió un calor en el pecho, no dijo nada, asintió. Lo mínimo, alguien acercó un crachá nuevo, brillante, sin marcas. Se lo entregaron, el símbolo físico, la prueba, el cierre. Don Esteban sonrió apenas. Aquí no se humilla a quien sostiene esta empresa, dijo. Aquí se protege. La frase se asentó. Clara, innegociable. Lucía tomó el crachá. Lo sostuvo. Lo miró un segundo. No por vanidad, por realidad. Era tangible, pesaba, existía. Algunos aplaudieron, breve, respetuoso. Otros asintieron, otros bajaron la cabeza. El mundo se reordenaba en tiempo real. Don Esteban se acercó un poco más. Gracias por no dejarme caer, dijo, en voz baja. Lucía lo miró, y por primera vez en todo el día, sonrió, no grande,
no pública, real. Era lo correcto, respondió. Él asintió. La sala comenzó a moverse, gente levantándose, sillas arrastrándose, murmullos distintos, ya no de juicio, de ajuste, de reconocimiento. Lucía caminó hacia la puerta, el crachá en la mano, la bolsa en el hombro, el cuerpo más liviano. No porque todo fuera perfecto, porque algo había sido reparado. En el pasillo, alguien la saludó. Por nombre, Lucía. Ella se detuvo, giró, asintió. No por orgullo, por presencia. Don Esteban caminó a su lado hasta la recepción. El guardia levantó la vista, asintió. La puerta se abrió. Antes de salir, él se detuvo. «Siga así», dijo. «El mundo se endereza cuando alguien no se deja torcer». Lucía respiró hondo. Miró el vidrio. Vio su reflejo. No se vio pequeña, no se vio débil, se vio entera y caminó. Porque ese día, sin gritar, sin atacar, sin pedir permiso, el mundo volvió al eje. Si esta historia se pareció a la tuya, aunque sea un poco, no estás sola. Puedes dejarla aquí. Alguien va a leerte. Este espacio es para mujeres que ya callaron demasiado.